إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hoy vamos a hablar de 4 atributos de Allah subhanahu wa ta'ala que aparecen en Surat al-Hashr, el verso 23. Estos son el Quddus, que significa el Santísimo, As-Salam, que significa la paz o el proveedor de paz, Al-Mu'min, el proveedor de seguridad, y Al-Muhaymin, el protector. القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. El primer nombre que vamos a estudiar es Al-Quddus. Al-Quddus se traduce como el Santísimo. Ibn al-Qayyim dijo que Al-Quddus significa aquel que está libre y por encima de cualquier shar. Aquel que está libre y por encima de cualquier naqs. Aquel que está libre y por encima de cualquier aib. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala está libre de cualquier shar, quiere decir está libre de cualquier mal. Está libre de cualquier naqs o deficiencia y está libre y por encima de cualquier falta o aib. Tanto shar como naqs como aib son 3 características de la creación. Toda la creación tiene la capacidad de hacer el bien y tiene la capacidad de hacer el mal. Toda la creación tiene características buenas, pero también tiene deficiencias y también tiene faltas. Este no es el caso del Santísimo, este no es el caso de Al-Quddus, de Allah subhanahu wa ta'ala. Él está por encima de la creación y por encima de cualquier característica típica de la creación. Según Ibn Kathir, él explica que Al-Quddus significa aquel que está libre de naqais, deficiencias, el plural de naqs. Y también dijo que Al-Quddus se refiere a aquel que se le atribuyen todos los atributos de perfección. Por ejemplo, el atributo del conocimiento y la creación. Y entre otros. O sea, todos los atributos que sean o que expliquen características de perfección pertenecen a Allah subhanahu wa ta'ala. Como el del conocimiento eterno y entero. Él conoce todo, en todos los tiempos, en cualquier momento, el pasado, el presente, el futuro, y su conocimiento no tiene ninguna deficiencia. Entonces, debido a que este conocimiento tiene una característica de perfección, pertenece a él, y según Ibn Kathir, esto es lo que significa el nombre Al-Quddus. Al-Bayhaqi dijo que Al-Quddus es aquel que es tahir. Tahir quiere decir puro, y es ulu, alto y elevado. Él es tahir de tener cualquier compañero o hijos. Él es ulu, elevado, nada se le asocia, nada es igual a él. Él es el Altísimo, el Santísimo, el Purísimo, el elevado. ¿Okay? La característica de tener pareja o de tener hijos es típica de la creación, pero no del Creador. Entonces, debido a que Él está libre de esta necesidad, ya que Él está libre de cualquier necesidad, pero hablando específicamente de esta, de tener descendencia o de tener esposa o de tener pareja. Entonces, debido a que estas características no están al nivel de Allah subhanahu wa ta'ala, sino al nivel de su creación, Él está libre de estas necesidades, Él está libre de estas características, por ende Él es Al-Quddus, lo cual este sabio interpreta como el Purísimo y el Alto y Elevado. El segundo nombre que vamos a estudiar hoy es As-Salam. As-Salam se traduce como la paz o el proveedor de paz. As-Salam es aquel que está muy lejos de cualquier imperfección, similar al Quddus. Está muy lejos de asemejarse a algo de su creación.
Está lejos de tener algún defecto, así como está lejos de que algo se le asemeje en sus atributos y perfección. Ibn Kathir dice que As-Salam es aquel que es perfecto, que no tiene deficiencias. Por esto As-Salam ha sido traducido como la perfección en otros textos. La raíz es Sin, Lam, Mim, Salama. Salama en diferentes formas aparece 170 veces en el Corán. De hecho, la palabra Islam se deriva de la raíz Salama. ¿Ok? Salam es pues obviamente de la misma raíz. Y en diferentes formas, en sustantivos, en verbos, aparece 170 veces esta raíz en el Corán. El nombre As-Salam como tal aparece una sola vez en Surat al-Hashr, el verso 23, el que escuchamos anteriormente. Y en la Sunna aprendemos este nombre después de que terminamos el Salah. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó a decir: Allahumma anta salam, tú eres salam, wa minka salam, y de ti proviene salam, proviene la paz, proviene la protección, proviene la perfección. Tabarakta yadal jalali wal ikram. Tabarakta, bendito seas, purísimo seas, elevado seas, ya dal jalali wal ikram, o posesor de la magnificencia, de la majestuosidad y de la bondad. Dos atributos que se complementan entre sí. Entonces, As-Salam tiene un significado muy parecido al Quddus, según los sabios y su interpretación. Y lo podemos traducir como el que provee paz o la paz en sí. Se traduce como, algunos lo traducen como la paz, otros lo traducen como el proveedor de paz y otros lo traducen como la perfección. El tercer nombre que vamos a estudiar es Al-Mu'min. Al-Mu'min significa el proveedor de seguridad. Ahora, hay que diferenciar entre Al-Mu'min, siendo el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, y Al-Mu'min para el creador, para la creación. Cuando decimos que Allah subhanahu wa ta'ala es Al-Mu'min, quiere decir Él es el proveedor de seguridad, de amana. Y cuando decimos que la creación o un ser humano es Mu'min, quiere decir Él es quien recibe esa seguridad, o se traduce como creyente. ¿Por qué? Porque ha entrado en un estado de imán, ha entrado en un estado de seguridad, ¿no? Ahora, ¿qué significa al-mu'min o el proveedor de seguridad? Es quien se alaba a sí mismo con sus atributos perfectos, con su belleza y su magnificencia. Es aquel que envió a sus mensajeros y reveló sus libros que contienen signos y claras pruebas, las cuales brindan seguridad. Si Él es el proveedor de seguridad, Él por medio de sus atributos, de lo que Él ha revelado de sí, brinda seguridad a su creación. Su creación es dependiente de Él y encuentra seguridad en los atributos perfectos de Él. Los seres humanos se someten al Islam, se someten a la ley de Allah y encuentran en ello seguridad. Por eso genera en su corazón imán, genera seguridad, imán se traduce como fe, pero viene de la misma raíz que es seguridad, ¿no? Amana. Y por eso Él envió a los mensajeros para proveerle seguridad a los seres humanos, para que vinieran a enseñarles el mensaje, a recordarles el convenio que hicieron con Allah cuando Él creó todas las almas. Entonces, quien acepte ese mensaje entra en un estado de seguridad y Él provee esa seguridad por medio de los libros que Él ha revelado. Y en esos libros hay signos y claras pruebas para que la persona se sienta segura de que este mensaje proviene del Creador. También significa que es el que testificó a la verdad de sus mensajeros, dándoles los signos y pruebas que demostrarían la veracidad del mensaje que trajeron con ellos. Él les brindó seguridad a los seres humanos por medio de la revelación de los libros, pero también Él les brindó a los mensajeros seguridad por medio de los signos que Él reveló, tanto en los libros como en los milagros que les proveó a cada uno de ellos. Sabemos que cada mensajero trajo consigo diferentes milagros que sirvieron en un momento de la historia de la humanidad
que fueron impredecibles porque en ese momento, en ese momento de la historia, la humanidad poseía las habilidades de cualquier tipo de ciencia. Entonces, según aquello que ellos estaban manejando o de lo que eran expertos en ese momento, Allah les envió un signo. Entonces, para dar un ejemplo de esto, el Corán llegó en un momento donde los árabes tenían un idioma muy puro y la forma más fuerte de comunicación era la poesía. Y el mejor de ellos era el que era mejor en recitar poesía y en crear poesía. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala envía el Corán como signo de su veracidad, como signo de la veracidad del profeta Muhammad también, sallallahu alayhi wa sallam. Es la forma como Allah le provee seguridad a Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, por medio del milagro del Corán. Porque aún a pesar de que ellos eran expertos en poesía, no podían jamás imitar la belleza y la perfección del Corán. Entonces, por medio de estos signos y de estos milagros, Allah le provee seguridad a sus mensajeros y también a los seguidores de los mensajeros, aquellos que se someten al mensaje. Entonces, este es el significado del nombre Al-Mu'min, el que brinda seguridad, el que provee seguridad. El cuarto nombre que vamos a estudiar hoy es Al-Muhaymin. Al-Muhaymin se traduce como el protector. Al-Muhaymin tiene varios significados según los sabios. El primero de ellos es Al-Amin. Al-Amin es el confiable, el que también Amin viene de la misma raíz de Mu'min. ¿Okay? Al-Amin, el confiable, el seguro. Y también es aquel en cuyas manos los demás están seguros. Entonces, Al-Muhaymin significa, tiene uno de los significados es Al-Amin, es decir, quien está en sus manos está seguro. Quien está con él está seguro. El segundo significado de Muhaymin se entiende como Mu'aymin, se cambia la ha por la letra hamza. Mu'aymin quiere decir que ofrece seguridad y paz. Otro de los significados es Ar-Raqib. Ar-Raqib quiere decir el que observa, el que ve detenidamente. Otro de los significados es Al-Hafid, es decir, el que protege, el que guarda. Y también significa Ash-Shahid o Ash-Shahid, quiere decir el vigilante, el observador. Ash-Shahid, el testigo también. ¿Okay? Entonces Allah subhanahu wa ta'ala es Al-Muhaymin, quiere decir él es Al-Amin, él es Al-Mu'aymin, el que ofrece seguridad. Él es Ar-Raqib, el que observa detenidamente, que observa las cosas más sutiles. Al-Hafid, el que protege. Y Al-Shahid, el que es vigilante, el que es observador, el que es testigo. Entonces, todos estos nombres que encierran el significado de Muhaymin brindan al creyente una sensación de seguridad, ¿no? Ese es principalmente el significado de Al-Muhaymin. Ahora, Muhaymin viene de la raíz Haymina, Ha, Ya, Min, Nun. Haymina. Haymina aparece también en el Corán cuando Allah subhanahu wa ta'ala describe el Corán. Allah dice, hicimos que te descendiera el libro con la verdad Muhaymina de lo que había en el libro y para preservarlo. Muhaymina se traduce como confirmación, como seguridad, ¿no? Entonces el Corán es Muhaymina porque el Corán confirma y asegura aquello que ha venido antes, ¿no? Entonces de este verso entendemos dos significados del Muhaymin también, el que cuida y observa y el que juzga al Hakim. Volviendo al que cuida y observa, la palabra Muhaymin también se utiliza literalmente para expresar o para explicar cuando la gallina cuida a sus polluelos, que cuando extiende las alas, cualquier ave que extienda las alas y cubra a sus crías, a su cría, ¿no? Esto se conoce como Muhaymin. Entonces, quiere dar a entender que él cubre
con su protección a sus siervos. Él cubre con su protección a a la creación completa, no solamente a los seres humanos, sino a toda su creación, ¿no? A todos sus siervos. Y el otro significado es Hakim, es decir, juzgar, porque el Corán también descendió como prueba o como protección de aquello que había venido antes y también para discernir, ¿no? Como Furqan, como criterio. Entonces también quiere decir el que juzga, el que pone las cosas en orden, el que tiene el criterio para decidir qué está bien, qué está mal. Ese es otro de los significados que entendemos de este verso de la palabra Muhaimin. Ahora, ¿qué implica este nombre? ¿Qué implica que Allah subhanahu wa ta'ala sea al-Muhaimin? Implica muchas cosas. La primera es que Allah está viendo las acciones de cada persona, porque Él es ar-Raqib. Sabemos que uno de los significados de Muhaimin es ar-Raqib. Él está ash-Shahid también, ¿no? Él está observando todo el tiempo las acciones de cada ser humano. Entonces, en verdad es igual si hacemos las acciones en público o en privado, igual Allah las conoce. Es igual si lo expresamos o nos expresamos, igual Él conoce lo que guardamos en el corazón. ¿Okay? Él sabe siempre lo que estamos haciendo, todo el tiempo. Lo que nadie ve, Él lo ve. También implica que Él no reduce las buenas obras ni incrementa los pecados. Si una persona, debido a su observación perfecta, si una persona realiza ciertos actos, Él no va a incrementar más de aquello que ha hecho, ni tampoco le va a incrementar los pecados, ni tampoco le va a decrecer su recompensa. Él es justo. Y esa justicia se basa en la capacidad perfecta que Él tiene de observar. Sabemos que, por ejemplo, la justicia del ser humano es muy incompleta. De pronto, en la mejor intención, alguien tiene toda la intención de ser justo, pero debido a que no vio, debido a que no observó bien, debido a las deficiencias, al naqais, ¿no?, que tienen los seres humanos, no se puede pasar siempre un juicio justo. Y otra cosa muy importante es que somos incapaces de ver lo que guardan los corazones. Pero debido a su perfección en su observación, en su protección, en su vigilancia, Él es 100%, 200%, infinitas veces por ciento justo. Y Él da exactamente lo que una persona merece. No le decrece su recompensa ni le incrementa sus pecados, ¿no? Entonces podemos decir que Él mantiene las obras tal y como están. Otro de los significados o otro de las implicaciones del nombre al-Muhaimin es que Él sabe lo que es dañino y lo que es beneficioso para sus siervos. Recuerden que Él es el creador, ¿no? Y como creador Él conoce lo que le hace bien al ser humano y lo que le beneficia al ser humano y lo que no. Entonces, todo lo que Allah nos ha revelado es la verdad. ¿Ya? El que observa, cuida y vigila todo. Él reveló la verdad, Él observa, Él cuida, Él vigila, Él sabe lo que es bueno, Él sabe lo que es malo, Él es el que decreta lo que es bueno y lo que es malo. Ese es el criterio que Él tiene, ¿no? El criterio que Él tiene es el criterio perfecto y es el que debemos seguir. El criterio que yo tengo como ser humano es muy parcial. Se ve influenciado primero porque no tengo una observación 100% completa. Segundo, porque muchas veces o la mayoría de las veces estamos influenciados por nuestros deseos. Entonces nuestro criterio siempre va a ser débil. Por eso siempre nos debemos someter al criterio que Él disponga, que Él revele, ¿no? Y uno de los nombres del Corán es al-Furqan, es decir, el criterio. Entonces su criterio debe ser seguido y debe ser obedecido. Él determina lo que es haqq. Nosotros decimos en una dua, Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqni ittiba'a. Oh Allah, muéstrame la verdad claramente y cómo es y ayúdame a seguirla. Solo Él puede determinar lo que es haqq. Muchas veces vemos cómo los seres humanos, cuando nos alejamos de la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, cuando queremos seguir nuestros deseos, entonces empezamos a asumir lo que es haqq según nuestro criterio. A mí me parece que esto es haqq, a mí me parece que esto es la verdad, a mí me parece que esto está bien. Pero nosotros no tenemos ese conocimiento. Nosotros no tenemos la capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal.
excepto lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha enseñado, porque también sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala le ha inspirado a las almas la parte buena, lo bueno, el camino del bien y el camino del mal. Pero eso también proviene de Él, eso también fue inspirado por Él, eso también fue puesto en nuestras almas por Él. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad completa de discernir lo que está bien y lo que está mal. Muchas veces el mundo, y de hecho de eso se trata hoy en día, ¿no? El mundo, si nosotros vemos la historia de la humanidad, vemos cómo los valores van cambiando en aquellas sociedades que se regulan por las leyes del hombre. Las sociedades reguladas por las leyes del hombre cada tanto tiempo cambian sus valores y cambian la percepción del bien y del mal, ¿no? Lo que hoy es perfectamente normal, hace siglos era impensable. Pero vemos que las sociedades que se controlan o que se gobiernan por la ley de Allah no cambian el concepto del mal y del bien así de fácilmente. Puede que la gente lo cambie, porque las personas a la final son libres de decidir si quieren seguir el camino del bien o quieren seguir sus propios deseos, que pues obviamente nos lleva a la destrucción como sociedad y como ser humano, ¿no? Entonces, las personas o las sociedades que han seguido o que se mantienen bajo la luz de la revelación son sociedades que todavía tienen muy intacto el concepto del bien y del mal, ¿no? Porque solo Él puede determinar lo que es haq, solo Él puede determinar lo que es verdad, porque recuerden, haq es lo que es verdad, lo que es bueno, lo que está bien, ¿no? Lo que es justo, también eso es uno de los significados de la palabra haq. Ahora, como se mencionó anteriormente, Haymin significa hakim, ¿no? Y el hakim es quien determina lo que es verdadero y lo que es falso, es decir, el juez. Allah es juez, ¿no? Él es juez y Él dictamina lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Ahora, Allah es el Muhaymin también significa que Él protege su creación. Recordemos lo que mencioné anteriormente, significado de la palabra Muhaymin, cuando el ave cuida de su cría, cuando la gallina extiende sus alas para cubrir a su cría, ¿no? A sus pollitos. Entonces, cuando llevamos este significado de la palabra Muhaymin a uno de los atributos de Allah, quiere decir que Él nos cubre con su misericordia y protección. Él nos cubre a toda la creación con su misericordia, con su perdón, con su protección, con su amor y con todos sus atributos, ¿no? Entonces, en resumen, el nombre Al-Muhaymin tiene muchos otros significados como As-Sami', que es el omnioyente, porque si Él observa, si Él ve, entonces también es Al-Basir, y también escucha, ¿no? Lo que observa y lo que ve. Al-Shahid, el que es testigo. Al-Alim, el que tiene un conocimiento infinito. Al-Hafid, el que guarda. Al-Qadir, el poderoso, etc. Entonces es un nombre que abarca muchos significados, con un significado bastante extenso y bastante poderoso. Ahora, si Allah es el Muhaymin, ¿cómo debemos actuar nosotros los seres humanos? Teniendo en cuenta este atributo de Allah, ¿cuál debe ser nuestra respuesta al conocer e identificarnos con ese atributo de Allah subhanahu wa ta'ala? Pues primero debemos ser conscientes de Allah y ser conscientes del hecho de que Él nos está mirando todo el tiempo. Debemos ser considerados de este hecho, debemos estar claros de este hecho. Ahora, ¿qué significa ser conscientes? ¿No? Cuando traducimos la palabra taqwa, la traducimos de dos maneras: temor de Allah y conciencia de Él. Pues una cosa lleva a la otra. La conciencia es el primer paso. La conciencia implica despertar de la negligencia, implica despertar del sueño profundo en el que nos encontramos, ¿no? Y de despertar a la realidad la que estamos viviendo, tomar conciencia de nuestros actos. Y bueno, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es el haq? ¿Cuál es la verdad? La verdad es que somos creación y que estamos en este mundo por un tiempo limitado y que estamos en este mundo para construir nuestro camino de vuelta al Creador. Entonces, cuando nosotros entendemos eso y despertamos a esa realidad, entonces empezamos a adquirir temor, ¿no?
de nuestras acciones. No, yo me tengo que cuidar de lo que tengo que hacer porque todo está siendo observado, porque todo está siendo escrito y porque voy a ser responsable y voy a tener que responder por este acto el día del juicio. Aparte de que el mundo tiene, el universo se lidera por algunas reglas y una de las leyes, ¿no?, del mundo que experimentamos todos los días es la ley causa y efecto. Entonces, sin irnos más allá de la vida de este mundo, todos mis actos tienen un efecto, tienen una consecuencia, ¿no? Entonces eso es ser conscientes. Y ser conscientes nos lleva a entender los atributos de Él, ¿no? A reconocer los atributos del Creador. Entonces, si Él nos está observando en todo el tiempo y en todos los estados, tenemos que saber que Él nos está observando en secreto. Tenemos que saber que Él nos está observando en privado, no solamente en público, que Él conoce nuestros pensamientos y acciones, que Él conoce nuestras intenciones, que no hay hijab, no hay velo, no hay nada que le impida a Allah observarnos. Nosotros no nos podemos proteger de su conocimiento absoluto. Esto es lo que implica que Él es Al-Muhaymin y implica que nosotros despertemos a esa realidad. Y cuando nosotros despertamos a esa realidad, inmediatamente nuestras acciones empiezan a cambiar. Yo no necesito que nadie me vea para realizar mi oración. Yo no necesito tener a nadie de mi comunidad al lado para realizar mis actos de adoración porque yo estoy consciente de que Allah me está viendo todo el tiempo. Yo no necesito estar frente a un musulmán para cumplir con mis leyes, las leyes que Allah ha impuesto sobre mí. Es algo que yo tengo que hacer tanto en privado como en público. No hay necesidad de que yo tenga un policía al lado que mire mi comportamiento. Y eso se hace tan evidente en nuestro comportamiento que nosotros no somos autojueces, no nos autojuzgamos, autocriticamos nuestro comportamiento constantemente. Eso es lo que significa, o eso es una de las implicaciones del nombre Al-Muhaymin. Ahora, también tenemos que entender que Él nos protege todo el tiempo, ¿no? Y Él nos protege todo el tiempo cuando somos conscientes de Él. Nos protege de nosotros mismos. Hay un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en At-Tirmidhi que dice: sé consciente de Allah y Él te protegerá. ¿Y de qué nos protege? Pues de la primera cosa que nos protege, el daño más grande es el que nosotros nos causamos a nosotros mismos cuando estamos en estado de negligencia. Entonces, Él nos protege de nosotros mismos y el protegernos, el daño que proviene de nosotros en particular son los pecados como tal, ¿no? Entonces, cuando somos conscientes de Él, Él nos protege de cometer pecados. Nuestra misma conciencia y nuestra conciencia es estar conectados con Él. Esa es la conexión que nosotros tenemos con Él, es por la conciencia, ¿no? Nos dice lo que está bien y lo que no está mal. Él nos está todo el tiempo iluminando el camino, inspirando el camino del bien y del mal. No, eso no está bien. Y nos da la fuerza de voluntad para abstenernos de aquello que nos hace bien. Entonces, Él nos ha enseñado lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Pero a diferencia de un ser humano, Allah nos observa y nos ve todo el tiempo. Por ende, la obediencia a Allah no está condicionada al lugar donde nos encontremos o a la circunstancia que estemos viviendo. No está condicionada a eso. Si mi obediencia a Allah está condicionada al momento que estoy viviendo, al lugar en el que me encuentro, entonces yo tengo un problema de conciencia. Y lo más probable es que yo vaya a presentar problemas en mi fe en el futuro. Bueno, de hecho están ocultos, pero lo más probable es que esos problemas sean visibles y tomen forma en un momento determinado, ¿no? Y es cuando vemos que hay muchas personas, y muchas personas pasan por lo mismo, ¿no? Que de pronto están cumpliendo con todos sus rituales, están cumpliendo con todas sus obligaciones como creyentes, pero llega un momento de la vida en la que abandonan todo, en la que se cansan, en la que se fatigan, en la que se fastidian. Y muchas veces el problema de eso
de ese comportamiento es que nunca hubo una fe verdadera. Es que hubo siempre una fe condicionada a la circunstancia, a la compañía, al momento y al lugar en el que esa persona se encontraba. Entonces vemos que hay mujeres que se convierten al Islam por el esposo y practican el Islam por el esposo, pero en el momento que hay una ruptura en esa relación, entonces el Islam ya no hace parte de la vida de esa persona. Lo mismo los hombres con las mujeres. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y hay muchas mujeres que de pronto musulmanas se casan con un hombre, así es la shahada y ya lo importante es que te cases con un musulmán. No, tenemos que meterle conciencia al asunto, ¿no? Y saber que el problema de eso no es la shahada. No se trata de seguir una feria de shahadas, no de hacer la shahada, no. Se trata de adquirir conciencia de qué implica la shahada, de qué implica ese acto de conversión. Implica, bueno, yo estoy consciente de Allah. Entonces, si mi fe y mi comportamiento depende de mi exterior, siempre voy a presentar problemas en la forma como me voy a comportar. Si cambio de lugar, si cambio de ciudad, si cambio de momento, si cambio de país, se va a ver afectado mi comportamiento como musulmán. Entonces, el que está consciente de que Allah es al-Muhaymin no cambia y no condiciona su obediencia y su adoración ni a la circunstancia en el momento. ¿Por qué? Porque si hay algo que es permanente en la vida, si hay algo que es permanente en la existencia, es Allah. Es eterno, es permanente, nunca cambia. Entonces, no importa cuántas generaciones pasen, ni cuántos años pasen, ni qué circunstancias rodeen mi vida. Si yo estoy consciente de que Él es al-Muhaymin, mi comportamiento no se va a ver afectado por el exterior. El exterior no tiene nada que ver. Yo puedo estar en cualquier circunstancia y sigo siendo yo. Sigo siendo la misma sierva de Dios. Obviamente hay momentos en que mi fe va a fluctuar, depende de cómo esté mi conexión con Dios. Y volvemos a lo mismo, se trata de lo mismo. Si yo me alejo del recuerdo de Dios, empiezo a dormirme, a entrar en un estado de negligencia y la conciencia empieza a apagarse, ¿no? Entonces, cuando somos conscientes verdaderamente de este hecho, de que Él es al-Muhaymin, lo que nos mueve a la obediencia es el amor por Él. El agradecimiento, el shukr, el agradecimiento por su constante cuidado sobre mí. Lo que me hace abstenerme de desobedecerle es la modestia, es el respeto, es el temor. Y eso es lo que me hace que yo me abstenga de hacer algo que a Él le desagrade. Allah nos dice en Sura Ibrahim, y no contéis con que Allah está descuidado de lo que hacen los injustos. Simplemente los aplaza hasta un día en el que las miradas se quedarán fijas. ¿Qué quiere decir este verso? Este verso nos dice que si Allah no nos castiga inmediatamente, que si nuestros actos no traen una consecuencia inmediata, ¿ok? No significa que necesariamente que Él nos haya perdonado, aunque Él es al-Ghafur. Sabemos que Él es al-Ghafur y Él es el que perdona y el que borra, y Él es al-Afu, el que borra los pecados. Pero no necesariamente implica eso. No necesariamente significa que si yo no veo la consecuencia de mis actos es que Allah me ha perdonado, sino que puede ser que la consecuencia esté siendo retrasada al más allá, ¿no? Por ende, debemos mantenernos alejados de cometer pecados conscientes. Obviamente es natural que caigamos en errores, que caigamos en fallas. Somos seres humanos. Pero hay cosas de las que nos podemos controlar y debemos ser conscientes de esos actos y debemos abstenernos de ellos por respeto y por conciencia de Él. Y la conciencia de Él automáticamente nos debe generar amor por Él, ¿no? Entonces, esta es una de las implicaciones del nombre al-Muhaymin. Otra de las implicaciones del nombre al-Muhaymin es que Él sabe lo que es bueno y lo que es malo. Por esto debemos aceptar sus órdenes, ya que Él solo ordena aquello que es beneficioso para nosotros.
Cuando nos encontramos frente a una toma de decisiones, cuando estamos enfrente a una Y en nuestra vida, ¿no? Tenemos 2 caminos, 3, 4 caminos. ¿Qué debemos escoger? Muchas veces no sabemos lo que es bueno para nosotros, porque pensamos que algo es bueno, pero resulta que no lo es. No todo lo que parece ser es. Esa es una de la naturaleza del mundo. El mundo tiene es muy ilusorio, ¿no? O sea, hay cosas que parecen ser buenas, pero en verdad no lo son. Entonces, en este momento nosotros debemos realizar la oración del istihara. Istihara quiere decir buscar el bien, ¿no? ¿Y por qué realizamos la oración del istihara? La realizamos para pedirle al Muhammad que nos muestre aquello que es bueno para nosotros. Entonces, por ejemplo, yo me encuentro en una situación en la que se me ha ofrecido un trabajo que me parece maravilloso, me parece súper beneficioso, me parece lo mejor. Y puede que yo no vea ninguna falta en eso. Yo tengo que realizar el istihara y pedirle a Allah que me guíe para que Él me muestre si ese es el camino que yo debo tomar. Entonces, incluye el reconocer que Allah es el Muhammad, nos despierta un sentido de humildad. Un sentido de humildad en el que somos conscientes de que nosotros no tenemos un conocimiento absoluto de la verdad. Que nosotros no somos siempre capaces de identificar aquello que es bueno para nosotros. Es humildad y reconocer que nuestra visión es limitada. Y debido a que es limitada, no siempre podemos deducir o extraer, ¿no? Los beneficios de esto. No siempre podemos ver, no siempre podemos discernir. Entonces, hay que ser humildes para reconocer que lo bueno y lo malo solo Él lo conoce. Y esa humildad surge a raíz de entender y de absorber el nombre Al-Muhammad como un atributo de Allah. Ahora, debido a que Allah es el Muhammad, debemos estar también complacidos con lo que Él ha decretado para nosotros. ¿Ok? Uno de nuestros pilares es creer en el Qadar, es creer en el destino. ¿Y qué es el Qadar? El Qadar es el conocimiento absoluto que Él tiene de todas las cosas. Es saber que si algo malo llega a mi vida, yo tengo el libre albedrío ¿de qué? De escoger cómo aceptar esa situación, de escoger cómo vivirla. De escoger si estoy complacido con Él. Yo no tengo que estar complacida necesariamente con la situación que estoy viviendo, porque puede que la situación que estoy viviendo no sea agradable, pero tengo que estar complacido con Él y saber que si Él me mandó y si Él me puso en esta circunstancia, puede ser por 2 cosas. Puede ser una consecuencia de mis actos y de mis decisiones pasadas, o puede ser algo sobre lo que yo no tengo control y Él está permitiendo que yo viva esa circunstancia en mi vida para arreglar los asuntos de mi vida. Porque Él, entre otros de esos atributos, si Él sabe lo que es bueno, lo que es malo, Él a veces nos manda situaciones que parecen ser malas, pero en verdad son buenas y son beneficiosas para nosotros, porque nos traen a conciencia o nos traen de vuelta al camino correcto. Entonces, de ahí que muchos sabios opinen que hay veces que un error o un pecado como tal puede ser más beneficioso si nos trae de vuelta al perdón, a pedir perdón, a hacer tauba, a arrepentirnos, a la humildad, que una buena obra que nos lleve a la arrogancia. Son cosas que son muy subjetivas y que solo Allah conoce y que solo el tiempo, en nuestro caso, nos muestra, ¿no? A lo que nos ha llevado cada situación. Entonces, es importante que si somos conscientes de que Él es el Muhammad, que Él nos está cuidando, que Él nos está protegiendo, que Él nos está observando, que Él arregla nuestros asuntos, sepamos que todo lo que pasa en nuestro destino, que todo lo que pasa en nuestra vida pasa por un bien. Que no necesariamente lo que estoy viviendo sea agradable, pero aún así yo tengo que mantenerme complacida con Él. Y estar complacido con Él es saber que todo lo que Él hace siempre es para mi propio bien, ¿no? Entonces, Allah dice en el Corán, ¿acaso no sabe quién lo creó? Y Él es el bondadoso y el bien informado. Él es el bien informado de todo lo que nos pasa y de lo que es bueno para nosotros y lo que no. Entonces, solo cuando nosotros aceptamos el decreto de Allah
las cosas se vuelven más sencillas en nuestra vida. Dejamos al lado esa lucha constante que tenemos, ¿no? Esa lucha, esa pelea constante que tenemos contra nuestra vida, contra nuestro destino, contra nuestros deseos. Simplemente aprendemos a soltar. ¿Ok? Si no aceptamos el decreto de Allah, en verdad no cambia nada la situación. El decreto sigue ahí. Las cosas siguen tal y como están, como Él las decretó. Que yo no esté conforme con lo que Él ha decretado en mi vida no significa que las cosas vayan a cambiar. Las cosas van a cambiar en el momento que Él decrete el cambio. Entonces, en verdad, negarme aceptar el decreto de Allah no me beneficia en nada. No nos beneficiamos de nuestra negación. Pero al contrario, si aceptamos el decreto de Allah, es posible que Allah cambie lo que está decretado para nosotros como recompensa. Y podemos beneficiarnos de nuestra sumisión a su decreto para obtener la recompensa y para obtener su amor, para obtener su perdón. Él ama al sumiso. ¿Qué es el Islam? ¿Qué significa el Islam? Nos enfocamos en la definición del Islam como los 5 pilares, ¿no? Y como los actos que tenemos que realizar. Y nos olvidamos de la parte más importante del Islam, que está en su mismo significado. Islam, viene la palabra salama. Islam quiere decir someterte, entrar en sumisión. Y ser muslim implica someterte a Allah. Y someterte a Allah no es simplemente parar tu vida, parar tu rutina y rezar 5 veces al día. Eso es parte del Islam. Es someterte al decreto de Él, es someterte a lo que Él ha decretado para ti y para mí, someterme yo a lo que Él ha decretado para mí, ¿no? Someterme a eso es soltar, en verdad es soltar, es dejar que Él tome el control de mi vida. Es decir, no entiendo por qué estoy viviendo esto, pero seguramente de ahí provienen muchas bendiciones para mí y yo estoy abierto para recibir todo aquello que tú decretes para mí. Yo estoy abierto para recibir todas tus bendiciones, yo estoy abierto para recibir todas tus enseñanzas, yo estoy abierto para recibir toda la misericordia que tú derramas sobre mí en cada situación, aunque la situación se vea gris, ¿no? Eso es Islam, eso es sumisión y ese es el reconocimiento de que Allah subhanahu wa ta'ala es el Muhammad. Ahora, reconociendo este nombre, basado en su significado literal, debemos saber que en un momento de ayuda, en un momento de necesidad, en un momento en el que busquemos asistencia, podemos llamar a Allah subhanahu wa ta'ala por este nombre, ya Muhammad, ¿no? O protector, o al-Muhammad, ¿no? Y todos los significados que aprendimos de este nombre. Entonces, cuando sintamos esa incapacidad, ¿no?, para desarrollar las cualidades de los creyentes, cuando sintamos que no somos capaces de actuar como a Él le complace, llamémoslos por este nombre, para que Él organice nuestros asuntos, para que Él nos proteja de nosotros mismos, porque muchas veces tenemos una gran falta de fuerza de voluntad para actuar de la manera que a Él le complace. Y solo Él nos puede ayudar en este caso, nadie más. Solo Él nos puede ayudar a alcanzar aquello que nosotros necesitamos. Allah subhanahu wa ta'ala ha llamado al Corán Muhammad. ¿Okay? En el fragmento que leímos anteriormente, donde dice, así que juzga entre ellos con lo que Allah ha enviado. Que el Corán es nuestro Furqan, es nuestro decreto y es nuestro Muhammad, es nuestro protector, ¿no? Es lo que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Necesitamos utilizar e implementar el Corán como Muhammad en nuestra vida para acercarnos al Muhammad, que es Allah subhanahu wa ta'ala. El Corán es nuestro Muhammad para acercarnos y para estar más cerca del Muhammad o para derivar los beneficios del nombre al Muhammad, ¿no? Porque ¿qué es el Corán? El Corán es su palabra. El Corán es lo que Él ha dicho. ¿Ok? Entonces, beneficiarnos del Corán nos ayuda a ser
adquirir ese comportamiento que a Él le complace. Por eso nosotros no debemos abandonar el Corán. El Corán no está solo ahí para recitarlo o para adornar la casa. El Corán es muhaimin, debe ser utilizado para dirigir nuestras acciones y decisiones. Es la forma más eficaz de comunicación que tenemos con Allah subhanahu wa ta'ala. Yo puedo hablarle a Allah subhanahu wa ta'ala y pedirle, y Él puede poner todas las cosas en mi vida para que yo vea qué camino debo seguir. Pero el Corán está ahí, y es su palabra, es lo que Él nos ha enviado como su misericordia para tomar decisiones en nuestra vida, para liderar nuestra vida. Entonces, que el Corán no sea solamente un adorno, que el propósito de aprender el Corán no sea simplemente memorizarlo y recitarlo de manera hermosa, que es importante y es parte del Corán, pero que también sea para entender lo que dice, y el entender lo que dice sea el punto de cambio de mi vida, donde yo empiezo a vivir de la manera que a Él le complace. Entonces, que Allah subhanahu wa ta'ala nos ayude a beneficiarnos de este nombre, que Allah subhanahu wa ta'ala nos ayude a seguir, ¿no?, los pasos del creyente verdadero que reconoce el atributo del muhaimin, y que Allah subhanahu wa ta'ala nos guíe siempre por el camino recto, nos guíe siempre a las decisiones correctas, nos muestre siempre la verdad tal y como es y nos aleje de la falsedad. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte todas nuestras obras del bien. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que perdone todos nuestros pecados, todas nuestras fallas, que corrija todos nuestros asuntos y que nos otorgue la recompensa del paraíso. Por esto culminamos por el día de hoy. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.